Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química General y Orgánica para la carrera de Medicina. El día de hoy analizaremos uno de los últimos tópicos de la introducción a química, que es ecuaciones químicas y balance. Esta clase será más del tipo, digamos, esquemático, en el cual analizaremos aspectos teóricos y también veremos algunos aspectos prácticos. Bueno, para comenzar hablaremos sobre las reacciones químicas. En general, ustedes tienen que entender que una reacción química es la base, evidentemente, de la química, y lo que implica es la transformación de la materia. Es decir, una cierta cantidad de sustancias van a reaccionar cambiando su naturaleza. Se transformarán en nuevas sustancias. Y en general, nosotros entenderemos entonces como una reacción química un proceso en el cual la materia va a combinarse, va a transformarse, muy probablemente, que es lo más probable realmente, enlaces se rompan y otros se generen para generar nuevas moléculas. Antes de comenzar, nosotros tenemos que hablar sobre las reacciones y su forma en la cual se escriben. Como ustedes pueden darse cuenta en la imagen de la diapositiva, tenemos una típica reacción química que más adelante conoceremos como una reacción de neutralización, donde ustedes ya podrían reconocer un grupo de sustancias que hemos visto hasta la fecha. Cloruro de hidrógeno. Si estuviese en estado gaseoso, claramente esta reacción, a pesar de que nos dice el estado, se está llevando en estado acuoso. Así que sería ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Y fíjense que tendríamos cloruro de sodio por este otro lado y agua, ¿ya? O oxidano, si es que quieren utilizar la nomenclatura IUPAC de la manera más correcta. Bien, en general nosotros cuando analicemos una reacción química nos encontraremos con una flecha que se separa dos partes. La parte previa, digamos, a la flecha le vamos a conocer como reactivos, que es la zona donde estarán todas las sustancias las cuales reaccionarán, es decir, químicamente hablando serán las que se transformarán, ¿ya? También se le denomina reactantes, cualquiera de los dos términos es correcto. Luego de la flecha encontraremos a los productos. Y ustedes, como pueden darse cuenta, dentro de la misma diapositiva dentro de la misma reacción encontramos algunos símbolos importantes. Si ustedes se percatan, hay un símbolo más, el cual se puede interpretar como reacciona con. En otras palabras, fíjense que lo que estaría indicando acá es que el ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio. Y la flecha, por su parte, quiere decir produce. Por lo tanto, tendríamos el ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio más agua. Bien, y en ese contexto, ahí tendríamos la base de lo que es una reacción química. Ahora bien, cuando nosotros entendemos una reacción química, digamos, vamos a darnos cuenta que efectivamente dos sustancias se están combinando para formar una nueva sustancia, están reaccionando, están sufriendo una transformación. Por ejemplo, en este caso nosotros diríamos que el hidrógeno gaseoso reacciona con oxígeno gaseoso, oxígeno molecular, para producir agua, ¿ya? Sin embargo, como bien dice la diapositiva, aquí hay algo sumamente extraño. Fíjense que si contabilizamos la cantidad de átomos que están involucrados en este proceso, nos daremos cuenta de que hay un pequeño desbalance. De hecho, voy a sacar esto para que lo podamos ver. Voy a poner una línea que va a dividir a los reactivos, que va a separar a los reactivos de los productos. Y si ustedes se percatan, en este proceso nosotros podríamos contabilizar los átomos. Al lado de los reactivos encontraremos 2 átomos de hidrógeno y encontraremos 2 átomos de oxígeno. Mientras tanto que del lado de los productos, si ustedes se percatan, tendremos 2 átomos de hidrógeno y solamente 1 átomo de oxígeno. Aquí tenemos un claro problema. Si ustedes se percatan, se está perdiendo un átomo de oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió acá? Ahora, antes de poder solucionar ese problema, porque claro, cuando se empezaron a plantear ecuaciones químicas se percataron de que efectivamente los científicos que investigaban esto, de que a veces ocurría efectivamente este proceso donde parecía que una reacción química producía una menor cantidad de átomos considerando las fórmulas moleculares de cada compuesto. Sin embargo, es aquí donde aparece el principio de conservación de la materia, propuesta por Antoine Lavoisier, quien mencionaba que la materia no se puede crear ni destruir durante una reacción química, solo se transforma.
Por lo tanto, si nos devolvemos al caso anterior, donde desconocemos qué pasó con ese átomo de oxígeno, esto, según el principio de conservación de la materia, estaría incorrecto, puesto que estamos perdiendo un átomo de oxígeno. Nuevamente, la materia no se puede crear ni destruir, solamente se transforma. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos lograr que estas ecuaciones entonces concuerden y cumplan con el principio de conservación de la materia? La respuesta de esto fue que las ecuaciones eran necesario que se balancearan, es decir, muchas veces, probablemente durante una transformación química, las reacciones no ocurrían sobre una única molécula, sobre una única entidad. Si nos devolvemos acá, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos mencionar que la reacción química muy probablemente no estaba en esta, molecularidad ocurriendo, es decir, no reaccionaba solamente una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno para producir una molécula de agua. Lo más lógico era pensar que probablemente ese orden cambiaba. Tal vez era necesario más de una molécula en la reacción química. Nosotros a ese proceso le vamos a conocer como balance químico, y lo que nos va a permitir es justamente entender la molecularidad de una reacción, cuántas moléculas están involucradas durante una reacción química. Fíjense que acá ya tenemos la ecuación balanceada. Por ahora lo vamos a ver solamente de manera esquemática, pero en las siguientes diapositivas aprenderemos a balancear. Observen, por ejemplo, que cuando ponemos un 2 adelante del hidrógeno y un 2 adelante del agua, si nosotros consideramos la cantidad de sustancia que tenemos en cada uno de los lados, del lado de los reactivos, reactantes, y del lado de los productos, nos percataremos que ahora, al parecer, sí nos va a coincidir la cantidad de átomos involucradas. 2 por 2, tenemos 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. En el lado de los productos, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, y de oxígeno, 2 por 1, 2. Fíjense que en este contexto ahora sí tenemos la misma cantidad de átomos en reactivos y productos, y estamos respetando el principio de conservación de la materia de Lavoisier. ¿Y cómo interpretaríamos esta ecuación? Dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. Ahora bien, si eso lo llevamos a términos de moles, es decir, ya no estamos considerando, digamos, moléculas, sino moles, vamos a decir 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para producir 2 moles de agua. Fíjense que la interpretación es la misma, solamente que estamos pasando de moléculas a moles. Estamos considerando el número de Avogadro, que fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora, estos numeritos que pusimos acá adelante se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Como bien señala acá la diapositiva, lo voy a volver a escribir. Un coeficiente estequiométrico lo que hace es indicarnos la cantidad de moléculas que están reaccionando. Y fíjense que cuando nosotros contabilicemos la cantidad de átomos involucrados, el coeficiente estequiométrico multiplica todos los átomos. Piensen que esto es como matemáticas, es un factor matemático. Por lo tanto, multiplica al hidrógeno como también multiplica al oxígeno, ¿ya? De esta manera nos va a permitir igualar las cantidades de reactivos y productos que están involucrados durante una reacción química. Bien, y ahí, como menciona la científica, fíjense que ella señala que efectivamente al agregar los coeficientes estequiométricos podemos balancear la ecuación y cumplimos con el principio de conservación de la materia de Lavoisier. Continuemos. En general, para poder balancear una ecuación química existen dos métodos, el método del tanteo y el método algebraico. A largo plazo ustedes pueden elegir el que les sea más cómodo. Sin embargo, el método del tanteo puede resultar simple y rápido para ecuaciones sencillas. Probablemente en ecuaciones más complejas sea mucho más engorroso utilizarlo y ahí sea necesario recurrir al método algebraico. En esta clase veremos los dos métodos y ustedes después pueden elegir el que más les acomode. El método del tanteo se basa sencillamente en buscar coeficientes estequiométricos que nos permitan llegar al balance de la ecuación. Y esto lo vamos a hacer, como bien dice su nombre, tanteando.
probando distintos números o factores que nos permitan alcanzar este balance. Hay algunas reglas que nosotros podemos utilizar para ocupar adecuadamente el método del tanteo. Una de ellas, por ejemplo, consiste en tratar de eliminar los números impares que estén dentro de una ecuación química. Ya lo voy a poner acá. Probablemente después salga por ahí en alguno de estos globitos que siempre pongo, pero generalmente un método que sirve bastante es eliminar números impares, ¿ya? Multiplicándolo efectivamente por un factor que nos permita transformar ese número en par, ¿ya? Esto sería un procedimiento más o menos lógico que nos permitiría realizar justamente el método del tanteo de manera sencilla. Fíjense que en esta ecuación nosotros decimos que tenemos, si la leemos de esta manera, una molécula de hierro reaccionaría con una molécula de oxígeno para producir una molécula de óxido de hierro 3. Sin embargo, si nosotros ponemos una línea que separe a ambos, a reactivos de productos, nos vamos a dar cuenta de que no coinciden la cantidad de átomos, ¿cierto? Entonces vamos a contabilizar. De hierro tenemos un solo átomo, de oxígeno tenemos 2, en el lado de los productos tenemos hierro y oxígeno, y de hierro tenemos 2, y de oxígeno tenemos 3. Fíjense que ahí ya tenemos una problemática porque de oxígeno tenemos 3. Y como yo les comentaba, efectivamente, una de las claves para utilizar el método del tanteo es que cuando aparezca un número impar, tratar de eliminarlo porque cuesta mucho balancear un número impar. De todos modos, ustedes podrían dejarse llevar y empezar a probar, inmediatamente con el hierro. Yo les recomiendo que, si bien es cierto, uno podría dejarse tentar y balancear primero el hierro, por la forma de esta molécula, traten primero de eliminar ese número impar del oxígeno. ¿Y por qué motivo? Porque fíjense que en el lado de los reactivos nosotros tenemos un número par de oxígenos, ¿ya? Ahí está el problema. Entonces un método fácil, por ejemplo, sería multiplicar por 2. Fíjense que yo podría utilizar números mayores, pero traten siempre de utilizar números menores. De hecho, después se van a dar cuenta que si el balance que ustedes que obtienen, si la ecuación balanceada que ustedes obtienen se puede simplificar, hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, bien, voy a poner un 2. 2 por 2, 4. Ahora ya tengo 4 átomos de hierro. 2 por 3, 6. Fíjense que ahora tengo 6 átomos de hierro. Así que bien, después, ahora que tengo ya números pares tanto para el hierro como para el oxígeno, me devuelvo a reactivos y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? Evidentemente la respuesta es 3. 3 por 2, 6. Fíjense que el coeficiente estequiométrico que acabo de poner solamente estaría multiplicando al oxígeno. Esto es igual que una ecuación matemática. Entonces bien, ahora me pregunto, ¿qué número multiplicado por 1 me da 4? Evidentemente la respuesta es 4. Así que ahí quedaría la ecuación balanceada. ¿Y cómo se leería esta ecuación? 4 átomos de hierro reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de óxido de hierro 3. Evidentemente, si lo llevamos a moles, estamos considerando el número de Avogadro de moléculas, diríamos 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno molecular para producir 2 moles de óxido de hierro 3. Bueno, ahí está el desarrollo hecho paso a paso por la diapositiva, pero nosotros, como lo hicimos en la primera, ya lo tenemos. Entonces, hagamos una práctica de estos ejercicios para poder, entenderlo de manera adecuada. Nos dicen balancear los siguientes ejercicios utilizando evidentemente el método del tanteo. Vamos a partir con el ejercicio A. Nuevamente vamos a poner una línea imaginaria que nos va a separar reactivos de productos para no equivocarnos. Voy a poner todos los átomos involucrados durante la reacción química. Tenemos potasio, tenemos cloro y tenemos oxígeno. En el lado de los reactivos tenemos solamente un átomo de potasio, de cloro también tenemos 1, de oxígeno tenemos 3. En el lado de los productos tenemos un átomo de potasio, un átomo de cloro y de oxígeno tenemos 2. Fíjense que acá tenemos la misma problemática que habíamos analizado en el caso anterior. Por lo tanto, como tenemos 3 y 2, la clave acá sería nuevamente tratar de balancear primero el oxígeno para poder dejarlo con un número par. Entonces, si yo multiplico por 2, evidentemente 2 por 1 son 2, ahora tengo 2 átomos de potasio, 2 por 1, 2, tengo 2 átomos de cloro y 2 por 3 son 6.
Así que voy a balancear ahora los oxígenos. Me voy al lado de los productos. Me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? Evidentemente la respuesta es 3. 3 por 2, 6. Y fíjense que para multiplicar ahora los potasios digo, bien, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2? La respuesta es 2. Así que 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y fíjense que en este contexto ya tengo la ecuación totalmente balanceada. Voy a volver a escribir por si no se ve con, digamos, debido a la disposición de la letra del ejercicio. ¿Y cómo la interpretaríamos? Si habláramos de moléculas, ¿ya? Es decir, nos refiriéramos como a su cantidad en UMAS, o sea, 2 moléculas de clorato de potasio se transforman en 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Podríamos decir se transforman o generalmente se degradan, ya, porque se está ahí ocurriendo una degradación química. También podríamos mencionar esto en términos de moles, y diríamos 2 moles de clorato de potasio producen 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Analicemos el siguiente ejercicio. Acá tenemos el caso de la respiración celular. Fíjense que tenemos glucosa más oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. Se ve una reacción bastante compleja, pero no es tanto. Voy a poner todos los átomos involucrados, 12 de oxígeno. Fíjense lo que voy a poner acá en el oxígeno. Como tengo tanto oxígeno en la glucosa, que es esta sustancia, y acá en el O2, fíjense que voy a poner 6 más 2. Tendría que sumar estos 6 más estos 2 para llegar a un valor final de 8, ¿cierto? Ahora bien, me voy al lado de los productos. En el lado de los productos vuelvo a contabilizar los átomos y digo, tengo un átomo de carbono, de hidrógeno tengo solamente 2, y de oxígeno, fíjense que tengo 2 más 1, tengo 3, ¿cierto? Lo voy a escribir de manera separada porque de esta forma podemos llegar a un resultado más, o sea, una forma más pedagógica de entenderlo. Entonces fíjense que la primera acá opción, para no seguir incrementando los valores, y como tenemos valores pares realmente en el lado de los reactivos, lo que nos conviene es trabajar con los productos. Tratemos de balancear primero el carbono. Digamos, bien, ¿qué número multiplicado por 1 me da 6? Evidentemente la respuesta es 6. 6 por 1, 6. Fíjense que ahí balanceé ya los carbonos, los tengo listos. Pero ese 6 no solamente multiplica acá, sino que también va a multiplicar acá. 6 por 2 son 12. Entonces observen que al multiplicar acá, voy a quedar con 12 en este lado. Y 12 más 1, ahora son 13. Fíjense que ahora desbalanceé, pero así brutalmente, los oxígenos. ¿Ya? Y quedaría con 13. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué hacemos? Yo les recomiendo seguir en orden. Por ejemplo, en este caso, encarguémonos de los hidrógenos y al final nos dedicamos a los oxígenos. ¿Por qué razón? Porque fíjense que en el lado de los reactivos tengo una molécula de oxígeno gaseoso solita. Así que es mucho más fácil balancear al final esto, ¿ya? Así que trabajemos primero con los hidrógenos. Nuevamente me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? Por supuesto que la respuesta es 6. 6 por 2 son 12. Así que de esta manera, los hidrógenos me quedarían ahora como 12. Y fíjense que ahí ya tendría balanceado los hidrógenos. Sin embargo, nuevamente la problemática es que el hidrógeno, ese 6, ese coeficiente estequiométrico, no solamente me multiplica el átomo de hidrógeno, sino que también multiplica al átomo de oxígeno. Por lo tanto, este 1 que teníamos acá ahora se transformó en 6, ¿cierto? Y 6 más 12 son 18. Entonces ahora tengo 18 átomos de oxígeno. Me devuelvo a este lado, al lado de los reactivos, y como yo les comentaba, era conveniente dejar al oxígeno para el final, al oxígeno gaseoso, debido a que como está como una única entidad solita, lo podemos trabajar de manera más sencilla. Entonces yo digo, bien, el 6 ya no lo puedo tocar, porque no voy a tocar la molécula de glucosa, porque si lo hago, voy a volver a cambiar todos los factores de arriba que ya los tengo balanceados. Así que me voy a dedicar solamente al oxígeno, a este factor. Este va a ser el que voy a alterar. Y yo me voy a preguntar, bien, tengo 6. ¿Cuánto me falta para llegar a 18? Evidentemente la respuesta es 12.
Entonces yo tendría que preguntarme nuevamente, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? La respuesta es 6. 6 por 2 son 12. Cuando hago esto, acá ese 12 me transforma en 12 y 12 más 6 son 18. De esta manera, la ecuación está totalmente balanceada, ¿ya? Y diríamos, en términos de moléculas, que una molécula de glucosa reacciona con 6 moléculas de oxígeno para producir 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Si lo llevamos a términos de moles, diríamos un mol de glucosa reacciona con 6 moles de oxígeno gaseoso para producir 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua, ¿ya? Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo se puede ser rápido utilizando el método del tanteo, es sencillamente práctica. Mientras más practiquen ustedes con este tipo de ejercicios, más fácil se les hará balancear las ecuaciones químicas, porque la práctica hará que puedan divisar fácilmente aquellas zonas donde pueden agregar fácilmente factores estequiométricos sencillos para lograr el balanceo. Al principio el método del tanteo puede parecer un poco engorroso porque hay que probar, como dice bien el nombre, hay que tantear. Sin embargo, una vez que toman práctica, resulta bastante rápido y sencillo. Ahora bien, veamos el método algebraico. En general, el método algebraico se utiliza cuando las ecuaciones son demasiado complejas y es realmente difícil balancear a través del tanteo. Sin embargo, ¿todas las ecuaciones pueden ser balanceadas por tanteo? Sí, totalmente. Hay algunas que pueden costar más y otras menos. Lo mismo ocurre con el método algebraico. Hay ciertas ecuaciones que pueden costar más con el método algebraico y otras menos, evidentemente. El método algebraico se basa en poner dentro de la, digamos, ecuación química coeficientes estequiométricos con letras. Fíjense que cada sustancia que participe en una reacción química recibirá un coeficiente estequiométrico, el cual vendrá dado con una letra, y serán incógnitas con las cuales nosotros estableceremos ecuaciones para cada, digamos, para cada cantidad de átomos, ¿ya? Entonces, les explico. Fíjense que en este caso nosotros asignamos una letra a cada sustancia, y ahora que tenemos las letras asignadas podemos establecer las ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner todos los átomos que están involucrados en la reacción química. Zinc, hidrógeno, cloro y ya está. Son todos los átomos. Entonces, voy a decir, para el zinc, veamos el lado de los productos. Fíjense que en el caso del zinc solamente tengo un átomo, ¿cierto? O un mol si lo quieren trabajar en moles, ¿ya? Entonces yo diría, bien, en el lado de las, digamos, de los reactivos, yo voy a tener A por 1 es A, ¿cierto? Esto va a ser igual porque evidentemente nosotros sabemos que el número de átomos siempre tiene que ser igual en reactivos y productos. Eso cumple con el principio de conservación de la materia de Lavoisier. Entonces, luego en el lado de los productos yo diré, bien, zinc está multiplicado por un coeficiente estequiométrico C. Entonces yo diría, bien, A tiene que ser igual a C. Porque nuevamente C por 1 es C. Para el caso del hidrógeno, yo veré lo siguiente. Diré, bien, en el caso de los reactivos, fíjense que aquí yo tengo reactivos que tienen que ser igual a productos. Voy a decir, bien, en el caso de los reactivos para el hidrógeno, solamente tengo un B, porque yo sé que hay un solo átomo de hidrógeno, así que B por 1, B. Va a ser igual. Me voy al lado de los productos. Y voy a decir aquí, D por 2 son 2D. Fíjense que para el caso del hidrógeno voy a llegar a la conclusión de que B tienen que ser igual a 2D. Ahora voy a ver los cloros. Si me voy al lado de los reactivos, me voy a dar cuenta que hay un solo átomo de cloro, por lo tanto B por 1 es B. Y en el lado de los productos, observen que la C multiplica 2, ¿cierto? Entonces serían 2C. Bien, y ahí tenemos todas las ecuaciones establecidas. Fíjense que yo a partir de las últimas dos ecuaciones podría establecer unas nuevas. Podría decir, bien, si B es igual a 2D y B también es igual a 2C, yo podría decir, entonces, por lo tanto, 2D tiene que ser igual a 2C, ¿cierto? Es una regla sencilla. Y adicionalmente yo podría utilizar también la primera ecuación para reemplazar C, porque yo sé que C es igual a A. Entonces yo también podría escribir 2D es igual a 2A.
Entonces ahí ya tendríamos todas las ecuaciones escritas. ¿Cómo respondemos esto y cómo lo podemos resolver de manera sencilla? Una de las claves que uno puede utilizar para resolver este tipo de ejercicios es probar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es reemplazar alguna de las letras por un valor el más pequeño posible. Puede ser 1 o 2, ¿ya? En general son los dos valores que vamos a utilizar. Siempre vamos a probar con 1 y vamos a ver qué nos da. Nosotros buscamos que todos los coeficientes estequiométricos que estemos obteniendo, todas las letras, nos den valores enteros, ¿ya? Si nos da un valor en fracción, tendríamos que probar con otro de los coeficientes. Por ejemplo, yo para partir voy a decir, bien, yo voy a imaginarme que A es igual a 1. Fíjense que si A es igual a 1, esto va a implicar que C sea igual a 1, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos la relación de que C es igual a 1, yo puedo reemplazar, por ejemplo, en la ecuación que tengo acá. Yo voy a decir, bien, si C es igual a 1, yo puedo decir que 2D va a ser equivalente a 2 por 1. De otra manera, podría decir que D va a ser igual a 1, porque 2 se me va con 2 y me va a quedar 1, ¿cierto? Entonces fíjense que ya tendría 3 valores enteros. Por ahora vamos bien. Recuerden que si nos da un valor en fracción, vamos a tener que cambiar de coeficiente y probar con otro. Y ahora probemos con el caso para determinar la B. Yo sé que B tiene que ser equivalente a D. Por ejemplo, miren, voy a probar con la ecuación de acá, con esta. Entonces yo sé que B es equivalente a 2D. Y como D es 1, yo voy a decir, bien, 2 por 1 son 2, entonces B es equivalente a 2. Fíjense que ahí tengo todos los coeficientes estequiométricos ya escritos y me dio, digamos, sin ningún número en fracción. Por lo tanto, estaría bien. Vamos a comprobar, porque siempre cuando hagan este tipo de ejercicios, comprueben. Porque muchas veces puede pasar que uno dentro del cálculo se haya equivocado y la verdad esté malo. Entonces voy a reemplazar. Yo sé que el A vale 1, así que voy a dejar el sin tal cual. Sé que el B vale 2, así que voy a poner 2 HCl. Luego voy a pasar al lado de los productos y voy a poner que el C vale 1, sin Cl2 me queda igual. Y finalmente el D también vale 1, así que queda igual, ¿cierto? Ahora comprobemos contabilizando los átomos que hay en reactivos y productos. De zinc vamos a tener un solo átomo en el lado de los reactivos. De hidrógeno, fíjense que 2 por 1 son 2, así que voy a tener 2 átomos. Y de cloro, fíjense que lo mismo, 2 por 1 son 2, así que voy a tener 2 átomos. O 2 moles. Recuerden que esto todo depende de cómo lo consideremos. Zinc, en el lado de los productos voy a tener un átomo. De hidrógeno tengo 2 átomos. Y de cloro tengo otros 2 átomos. Por lo tanto, la ecuación ahora está balanceada. Y yo esto podría interpretarlo en términos de átomos o de moles. Si lo interpretáramos de átomos y moléculas, diríamos un átomo de zinc reacciona con 2 moléculas de ácido clorhídrico para producir una molécula de cloruro de zinc más una molécula de hidrógeno gaseoso. Ahora, si esto lo considero en moles, es decir, considero el número de Avogadro, diría un mol de zinc va a reaccionar con 2 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de cloruro de zinc más un mol de hidrógeno gaseoso. Bien, aquí tenemos el desarrollo un poquito más bonito. Fíjense que ahí está en el lado de los reactivos. Reemplazan por 1 y evidentemente ahí quedan con los mismos factores que nosotros llegamos, ¿ya? Entonces lo importante de esto es que cuando realicen las ecuaciones tengan mucho cuidado cómo las disponen, cómo las crean, y posteriormente tengan mucho ojo a la hora de reemplazar. Recuerden que uno siempre utiliza valores pequeños. Uno suele reemplazar valores de 1 o 2 a lo sumo y va probando letra a letra, siempre y cuando, digamos, no nos dé ningún número fracción. Si nos da un número de fracción, vamos a tener que cambiar de coeficiente o cambiar de letra, ¿ya? Veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejercicio que es un poco más complejo. Entonces fíjense que lo que voy a hacer es poner a cada, a cada molécula
en este caso son todas moléculas, un coeficiente estequiométrico en letras. Luego lo que voy a hacer es poner todos los átomos que están involucrados en la reacción química. Tengo hidrógeno, tengo azufre, tengo oxígeno, tengo hierro. Vamos a ver qué ocurre para cada uno de los átomos. Vamos a analizar el caso del hidrógeno. Fíjense que en el caso del hidrógeno tengo una letra A, que obviamente para la primera molécula yo voy a decir, bien, 2 por A son 2A. Voy a escribirla así, digamos, en esta forma para que no se malinterprete, porque mis A's parecen 2. Voy a escribir de esta manera. Entonces, bien, ya sabemos que el ácido sulfúrico nos va a aportar 2A. Vamos a ver qué ocurre con el caso del hidróxido de hierro, porque fíjense que también tiene hidrógeno. Aquí hay que tener cuidado, porque recuerden que este 3 que está afuera está multiplicando ahí y también está acá, ¿cierto? Entonces, yo multiplicaría el B, pero adicionalmente voy a considerar este 3. Por lo tanto, diría más 3B, ¿ya? 3 por B, 3B. Esto debería ser igual porque este es el lado de los reactivos, debería ser equivalente al lado de los productos. Fíjense que en el lado de los productos solamente tengo 2D. Fíjense en esto, 2D. Entonces ya tengo la primera ecuación, 2A más 3B tiene que ser igual a 2D. Veamos el caso del azufre. En el caso del azufre, digamos, solamente aporta el ácido sulfúrico y aporta con una simple letra A, ¿cierto? En el caso de los productos, yo voy a decir, voy a escribir esto un poquito más allá para que queden todos alineados. Entonces voy a ponerlo ahí. Y en el caso de los productos, fíjense que voy a tener 3C. Recuerden que ese 3 está multiplicando ahí, como también acá. Por lo tanto, voy a tener 3C. Bien, voy a continuar ahora con los oxígenos. Fíjense que en el caso de los reactivos, el ácido sulfúrico y el hidróxido de hierro me van a aportar oxígenos. El caso del ácido sulfúrico aporta 4A. Fíjense que está aportando 4A. Para el caso del hidróxido de hierro, recuerden este 3 que está multiplicando al oxígeno, por lo tanto está aportando 3B. ¿Ya? Analicemos el caso ahora de los productos. Fíjense que aquí también están aportando las dos moléculas. En el caso del sulfato de hierro nos está aportando 3, así que sería 3 por 4, son 12, ¿cierto? 12C. Más, y fíjense que acá el D también está aportando una D. Y veamos qué pasa con el hierro. El hierro, en el caso de los reactivos, solamente está aportando con una letra B. Y en el caso de los productos, vamos a darnos cuenta de que el hierro está aportando con un 2C. Fíjense que ahí tenemos todas las ecuaciones ya establecidas. Es mucho más compleja que en el caso anterior, si ustedes se percatan, no es tan sencillo, pero podemos hacer algunos cambios para ir simplificando las ecuaciones antes de reemplazar, ¿ya? Así que voy a ir haciendo algunos cambios acá y probablemente utilicemos otra diapositiva para poder hacer el reemplazo. Vamos a ir simplificando. Fíjense que yo podría simplificar, por ejemplo, un poco la ecuación del 4A más 3B es igual a 2C más D. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a tomar la ecuación, la voy a volver a reescribir, 3B para darnos 12C más D. Fíjense que de la ecuación 2 de esta, yo sé que la A vale 3C, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bien, si yo sé que la A vale 3C, voy a poner 4 por 3C más 3B es igual a 12C más D. 3 por 4 son 12, 12C más 3B es igual a 12C más D. Puedo eliminar la C, paso restando hacia el otro lado y me queda 3B es igual a D. Fíjense que ahí ya simplifiqué un poco más la ecuación anterior. A partir de la misma me quedaría con esta ecuación que es relativamente sencilla, que A es igual a 3C, ¿cierto? Con esta que también es sencilla, que es 3B es igual a D. Y podría simplificar, bueno, tengo esta otra que también es súper sencilla, que B es igual a 12C. Y fíjense que ya con esas tres ecuaciones tengo todas las letras, ¿cierto? Ya podría empezar a hacer todas las simplificaciones. Y de manera sencilla. Entonces, hagámoslo. Imaginémonos que A vale 1. Voy a partir con A como siempre, probando a ver si funciona. Fíjense que si yo digo que A vale 1, ya reemplazando en la primera ecuación, que le voy a poner aquí un asterisco, un número romano para que lo podamos
interpretar de manera sencilla, que serán las 3 que vamos a utilizar. Fíjense que si yo reemplazo en la primera, ya tengo problemas. Motivo del por qué tengo problemas es porque si yo digo que A vale 1, al reemplazar en la ecuación 1, me va a quedar esto. 1 es igual a 3C, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar 1/3. Esto ya estaría malo porque me está dando un número fraccionario, así que no puede ser. Descartamos que el caso de A sea 1. Entonces vamos a probar con otra letra. Probemos con B, por ejemplo. Digamos que B vale 1, ¿cierto? Si yo digo que B vale 1, voy a decir, bueno, en la segunda ecuación, por ejemplo, 1 es igual a 2C. Mismo problema, fíjense que llegaría a que C vale 1/2. Por lo tanto, tampoco puedo asumir que B valga 1. ¿Ya? No puede valer 1. Entonces, ya que estamos en un problema, podríamos empezar a probar quizás con algún parámetro el cual no sea fraccionario, ¿ya? O sea, perdón, no sea 1. Pero primero, antes, imaginémonos que C vale 1, ¿ya? Imaginemos ahora que C vale 1. Si C vale 1, fíjense que en este caso yo podría reemplazar en la primera ecuación y diría, bueno, 3 por 1 y ya me quedaría 3, ¿cierto? Ya tendría 2 parámetros con números enteros. Veamos qué pasa con B. Si yo digo que B vale 1, voy a reemplazar ahora en la ecuación 2, ¿cierto? En la ecuación 1 todo esto. Voy a reemplazar en la ecuación 2. Si yo digo que C vale 1, B me va a quedar de la siguiente manera, 2C. Por lo tanto, B me quedaría 2, ¿cierto? Para reemplazar en la tercera ecuación, yo tendría que decir, bien, tengo que 3B es igual a D y yo quiero saber cuánto vale D. Como ya sé que B vale 2, voy a poner 3 por 2 y esto me daría D, y 3 por 2 son 6 y este sería el valor de D. Fíjense que en este contexto nosotros sacamos todos los números enteros, ¿cierto? Así que en teoría, al menos en teoría, debería estar bien. Comprobémoslo para saber si realmente es así y no nos equivocamos. Bien, entonces nosotros tenemos los valores. Voy a pasar acá, voy a decir, los voy a poner en esta manera. C, dijimos que era igual a 1. Dijimos que A es igual a, a 3. Dijimos que B es igual a 2. Y dijimos que D es igual a 6, ¿cierto? Y teníamos que, acá teníamos A, B, C y D. Comprobémoslos entonces. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 3 moléculas de ácido sulfúrico, estarían reaccionando con 2 moléculas de hidróxido de hierro 3 para formar una molécula de sulfato de hierro 3. Finalmente, para dar también 6 moléculas de agua. Pero recuerden que también lo podríamos leer como 3 moles de ácido sulfúrico reaccionan con 2 moles de hidróxido de hierro 3 para formar 1 mol de sulfato de hierro 3 más 6 moles de agua. Entonces vamos a contabilizar a ver si esto nos resultó o nos quedó mal. Voy a poner todos los átomos que hay en reactivos y productos. Tenemos hidrógenos, tenemos azufres, tenemos oxígenos y tenemos hierro, ¿cierto? Lo mismo al otro lado. Hidrógenos, azufres, oxígenos, hierro. Entonces veamos qué pasa con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, recuerden que tenemos aporte de ambas moléculas. El ácido sulfúrico aporta 3 por 2, son 6, aporta 6 átomos. Veamos qué pasa con el lado del hidróxido de hierro. Tenemos 3, porque recuerden que ese 3 multiplica acá, y 3 por 2 son 6. Tenemos 12 átomos de hidrógeno. Veamos qué pasa en el lado de los productos. 6 por 2, 12. Solamente aporta la molécula de agua. Así que los hidrógenos están bien balanceados. Veamos qué pasa con el caso del azufre. 3 por 1 son 3. No hay más aporte en el lado de los reactivos. Veamos en el caso de los productos. 3 por 1 son 3. Nuevamente, vamos bien, está bien balanceado. Veamos el caso del oxígeno. 3 por 4, fíjense que aquí también va a aportar las 2 moléculas. 3 por 4, 12 aporta el ácido sulfúrico, más, en el caso del hidróxido de hierro, 3 por 1 son 3 y 3 por 2 son 6. Recuerden que ese 3 multiplica ahí y luego multiplica el 2, ¿cierto? Entonces tenemos 18
átomos de oxígeno. Veamos en el caso de los reactivos, de los productos. 3 por 4 son 12, aporta el sulfato de hierro, más 6 por 1 son 6, aporta el agua, tenemos 18. Vamos bien. Veamos qué ocurre con el caso del hierro. En el caso del hierro tenemos que acordarnos que tenemos este coeficiente estequiométrico, así que multiplica por 1, 2 por 1 son 2, y en el lado de los productos tenemos solamente 2. Así que el balance fue adecuado y correcto. Ahí estaría el balance de la ecuación planteada. Como pueden darse cuenta, este caso era un poquito más complejo, pero si lo hacen paso a paso no deberían equivocarse. Bien, ahora que ya analizamos cómo balancear, tienen que recordar que sencillamente nosotros, para poder dominar bien estas técnicas, tienen que ejercitar. Si ejercitan bastante, no deberían tener problemas a la hora de generar los balances de estas ecuaciones. Para continuar, vamos a hablar ahora de los estados de la materia, porque hasta el momento nosotros con suerte hemos mencionado si es que de repente, por ejemplo, cuando salía un hidrácido, el estado de la materia, pero si se percatan no lo hemos puesto. Sin embargo, cuando nosotros queremos ser precisos durante una reacción química, y de ahora en adelante, ahora que ya conocemos esta diapositiva, es menester que cada vez que escribamos una reacción química agreguemos los estados de la materia. Entonces, observen los pasos que hemos hecho. Hemos aprendido a primero escribir las ecuaciones químicas, sabemos qué significa cada una de las simbologías utilizadas en las ecuaciones químicas, sabemos que tenemos que respetar el principio de conservación de la materia, es decir, vamos a tener que balancear las ecuaciones y estar muy atentos a la cantidad de átomos involucrados, y ahora vamos a agregar que también tenemos que localizar y poner el estado de la materia. El estado de la materia siempre va a ir al lado del átomo o la molécula, o del mol de átomos o mol de moléculas que estemos estudiando, en un subíndice, indicando justamente, dependiendo de la letra que aparezca, el estado. Generalmente nosotros vamos a indicar 4 tipos de posibilidades: la S para el estado sólido, la L para el estado líquido, la G para el estado gaseoso y AC para cuando las moléculas están acuosas, ya están, digamos, disueltas en agua. Esto es sumamente importante, de hecho gran parte de las reacciones químicas se llevan en condiciones acuosas, ¿ya? Y los estados de la materia son tremendamente importantes para entender una reacción química, porque nos van a decir cómo debería llevarse a cabo la reacción química y qué es lo que nosotros deberíamos esperar. Por ejemplo, si nosotros analizamos la ecuación escrita en la diapositiva, tenemos que zinc sólido, ¿ya? Es decir, podríamos hablar de moles para que nos llevemos al mundo macroscópico. Yo podría decir un mol de zinc sólido reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico porque está acuoso. Fíjense que ahora ya puedo dar con todo hincapié de que es ácido clorhídrico, con 2 moles de ácido clorhídrico acuoso para producir un mol de cloruro de zinc acuoso más un mol de hidrógeno gaseoso. Así que si yo me imagino esto, probablemente podría ser el siguiente esquema. Me voy a imaginar que en un momento tenemos un vasito, el cual va a estar lleno de ácido clorhídrico, y en este vasito vamos a tener algunos trozos sólidos de zinc metálico. ¿Ya? Esto podríamos decir que va a ser a tiempo cero, es decir, cuando comienza la reacción. Imaginémonos que yo recién agregué los componentes al vaso. Después de un tiempo determinado, porque las reacciones químicas realmente ocurren en un determinado tiempo, hay una determinada cinética, lo que nosotros vamos a obtener es que efectivamente el zinc se nos va a disolver, porque fíjense que ahora está en estado acuoso, está disuelto en agua. Vamos a tener la molécula en su forma iónica. La próxima clase vamos a ver justamente cómo se disocian algunas sustancias, ya cuando empecemos a ver soluciones. Y vamos a entender que va a estar burbujeando hidrógeno gaseoso, va a estar saliendo hidrógeno desde el interior como burbujitas desde el vaso, ¿ya? Así que evidentemente nosotros tendríamos esta situación. Entonces, siguiendo con la ecuación, acá está lo que yo les había indicado, que cómo se leían. Fíjense que acá ya está considerando las sustancias en moles y dice un mol de zinc sólido reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico acuoso, ¿ven? Entonces, la idea de esto es poder darle una interpretación que tenga algún valor real
a nivel de laboratorio, a nivel experimental, ¿ya? Por eso son importantes los estados de la materia a la hora de analizar una reacción química. Entonces, en general, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando interpretemos una reacción química, nosotros ya establecemos una proporción de o moléculas o de moles, que moles va a ser el factor que nosotros vamos a trabajar en el mundo macroscópico, y esa cantidad de moles que están reaccionando, lo interesante es que se respeta, digamos, a la hora de llevar una reacción química. A esto se le conoce como estequiometría. La estequiometría es una rama de la química que estudia justamente cómo se desarrollan las reacciones químicas y cuántas moléculas o moles, mejor dicho, están involucrados durante una reacción química. Por ejemplo, yo cuando veo esta reacción de descomposición, que después cuando ya nos metamos a reacciones químicas como tal entenderemos los distintos tipos de reacciones, acá tenemos una reacción de descomposición. ¿Cómo sabemos que es una descomposición? Porque fíjense que el hidróxido de potasio se está, digamos, descomponiéndose en dos sustancias. Fíjense que está produciendo óxido de potasio más agua. Esto se produce en presencia de calor. Ahora lo interesante de esta reacción química es que, si ustedes se dan cuenta, nosotros sabemos la cantidad de moles que están reaccionando. Es decir, yo puedo decir, bien, 2 moles de hidróxido de potasio se van a descomponer, van a producir 1 mol de óxido de potasio más 1 mol de agua. Y fíjense que también tengo los estados, entonces yo diría 2 moles de hidróxido de potasio acuoso se descomponen formando 1 mol de óxido de potasio sólido más 1 mol de agua líquida. Fíjense que estoy respetando tanto la estequiometría, es decir, la cantidad de moles que están reaccionando. Tengo una ecuación balanceada que respeta el principio de conservación de la materia y adicionalmente estoy considerando los estados de la materia. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaría si nosotros no tenemos estas características? Es decir, no tenemos 2 moles y tenemos 5 moles, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos planteamos este problema, nosotros podríamos ya intuir más o menos qué podríamos esperar en el lado de los productos. Fíjense que en este caso, nosotros vamos a decir, bien, yo sé que 2 moles, voy a trabajar en moles porque como les digo, este va a ser el parámetro que nosotros vamos a preferir utilizar, a menos que se nos pida trabajar en moléculas, pero ya cuando llevemos a cabo reacciones químicas en la vida real, utilizamos moles, por supuesto. Entonces vamos a decir 2 moles de hidróxido de potasio van a producir, por ejemplo, 1 mol de óxido de potasio. Fíjense, ¿cierto? Entonces yo podría plantearme la siguiente proporción, la siguiente regla de 3. Yo podría decir, bueno, y si yo tengo 5 moles de hidróxido de potasio, ¿cuántos moles yo podría producir de, digamos, de óxido de potasio? Y acá, por simple regla de 3, yo podría llegar a la solución, diría. Entonces yo voy a poner, fíjense, ok, 5 moles de KOH de hidróxido de potasio por 1 mol de óxido de potasio dividido, 5 por 1, dividido 2 moles de hidróxido de potasio, ¿ya? Y esto va a ser igual a X, evidentemente. Entonces yo podría eliminar acá los moles y me va a quedar 5 dividido 2, y eso es evidentemente 2,5 moles, ¿cierto? Estaría produciendo 2,5 moles de óxido de potasio, ¿ya? Esta sería nuestra X. Entonces, yo podría plantearme lo siguiente. Fíjense que acá yo estoy haciendo una reacción química, la cual no está respetando la estequiometría de la ecuación, sino que estoy incrementando las cantidades de los componentes que están participando en la reacción química. Entonces, fíjense que yo podría establecer lo siguiente. Si bien es cierto, la reacción estequiométrica me está dando como las proporciones en las cuales reaccionan, si yo tengo 5 moles de esta sustancia, voy a producir, evidentemente, eso estaría a tiempo inicial. Fíjense que acá voy a decir, bien, a tiempo cero yo voy a tener solamente estos 5 moles iniciales, pero cuando la reacción, si la reacción sobre todo es completa, ¿ya? Yo voy a decir, bien, cuando termine esta reacción química, voy a quedar, 2,5 moles, digamos, de óxido de potasio y 2,5 moles de agua, ¿cierto? Porque la reacción se mantiene, sigue siendo 2:1, ¿ya? Entonces fíjense que a tiempo final, yo le voy a poner hasta a tiempo inicial,
y el otro tiempo final. Todavía nosotros no nos vamos a meter en cinética, pero para que lo entiendan, si la reacción química se está llevando en un periodo de tiempo y yo la dejo llevar al completo, evidentemente en un inicio, cuando yo llevo a cabo el procedimiento, parto con 5 moles, pero estos 5 moles a largo plazo se van a descomponer para generar, digamos, estas cantidades de moles de cada una de las moléculas que están, de las sustancias que están ahí formándose, ¿ya? De esta manera podría establecer la ecuación y las cantidades que se están dando en estas condiciones no estequiométricas. Entonces, a grosso modo, respetando estos procedimientos, podríamos llevar a cabo la determinación, sobre todo si conocemos la ecuación, de cualquier reacción química. Podríamos decir, bien, si esta es la base, yo podría, digamos, poder realizar los cálculos estequiométricos para cualquier ecuación química. Para que lo tengan presente, esto lo que quiere decir es igual, o podríamos dar una analogía con la cocina. Imagínense que si yo quisiera preparar un plato, no sé, de legumbres para un grupo de personas, una familia de 5 personas, por ejemplo, yo podría decir, necesito 1 kilo de garbanzos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero imagínense que un día yo quiero preparar más de 1 kilo de garbanzo, quiero preparar 10 kilos de garbanzo, y yo sé que 1 kilo me alcanza para 6 personas. Entonces, si yo quiero preparar 10, podría decir, bien, si voy a preparar 10 y yo sé que 1 kilo me alcanza para 6 y voy a preparar ahora 10 kilos, me alcanzaría para 60 personas. ¿Se dan cuenta que la reacción química funciona de manera similar? Si yo cambio las proporciones, podríamos llevar a cabo la preparación de mayor cantidad o menor cantidad. Funciona de esa manera. Así que cuando se acuerden de este procedimiento, acuérdense de lo que pasa con la cocina. Tenemos una receta básica que nos dice mezcle esto con esto para generar esto. Pero evidentemente si usted cambia las proporciones podría producir menos cantidad o más cantidad, dependiendo de dónde se vaya. Ahora analicemos un caso, digamos, un poquito más complejo. Fíjense que acá nos dicen que se queman 209 gramos de metanol en un proceso de combustión. ¿Cuántos gramos de agua se producen durante la reacción química? Y nos dice que consideremos que hay un exceso de oxígeno. Fíjense que nos está diciendo, en otras palabras, no considere al oxígeno, ¿cierto? Porque hay mucho, ¿ya? En otras palabras, cuando la reacción termine, va a quedar oxígeno de sobra. O sea, se va a acabar primero el metanol y después se va a acabar el oxígeno, por supuesto. Entonces, para resolver este problema, lo que nosotros vamos a hacer es primero, obviamente, trabajar en moles. Y aquí, jóvenes, hay que ser muy, pero muy claro con esto. Cuando ustedes tengan una reacción y les pidan calcular la cantidad de moles que se producen durante una reacción química, siempre trabajen en moles. A pesar de que es tentador tomar la masa para poder hacer el cálculo estequiométrico, no lo hagan, porque estaría malo. De hecho, generalmente van a obtener un valor que nada que ver con el resultado, digamos, de que realmente se aprecia en la ecuación química. Acá lo que nosotros tenemos que tener presente es que no podemos llevar a cabo el cálculo con masa, porque tenemos que recordar que hay propiedades que son intensivas y otras que son extensivas. Si ustedes se acuerdan, una propiedad intensiva no depende de la masa o del tamaño del cuerpo que estemos estudiando. Mientras tanto que una propiedad extensiva sí depende de la masa, ¿ya? Y lo peor de todo es que sus proporciones son digamos, respectivas justamente al tamaño de la sustancia que estemos analizando. Y por ejemplo, la masa es una propiedad extensiva, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer el cálculo con masa porque es una propiedad que depende del tamaño de la molécula. O sea, depende del tamaño de la materia que nosotros estemos considerando. Y al ser una propiedad extensiva, digamos, si esto puede estar más o menos agregado o más ordenado estructuralmente de manera distinta, va a ocasionar problemas a la hora de hacer el cálculo. En cambio, los moles son una propiedad intensiva. No depende de, digamos, de cómo la sustancia esté determinada macroscópicamente hablando. O sea, no depende de la masa. No depende de su estructuración, ¿ya? Un mol es sencillamente un mol. En cambio, por ejemplo, las moléculas, cuando uno las determina con masa, muchas veces van a tener formas, por ejemplo, muy distintas las unas de las otras. Entonces, vamos a tener que transformar esos gramos de metanol a moles. Entonces, si ustedes se acuerdan, acá no nos dan el cálculo, pero yo lo voy a indicar. El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16.
Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la masa molar, en este caso molecular porque es una molécula del metanol, tendría que decir lo siguiente. El átomo de carbono me va a aportar un solo átomo, ¿cierto? Y pesa 12. ¿Ya? 12 UMAS. Voy a poner de manera vertical. El hidrógeno aporta 3 átomos y pesa 1 UMA. Lo voy a poner mejor en, ¿cómo se llama? En unidades de gramos por mol porque estamos utilizando ahora ya cantidades macroscópicas, así que vamos a trabajar en gramos mol. Bien, entonces después tengo el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno tiene un solo átomo y aporta 16 gramos mol. Entonces si resolvemos esto tenemos 12 más 3 más 16, ¿cierto? Sumamos, tenemos 28, 29, 30, 31, si es que el cálculo no me falla. Perdón, tenemos 3, 4, lo siento, estaba contabilizando mal ahí los átomos. Por eso me da un número impar, dije no puede ser. 20, tenemos 32. Entonces el metanol pesaría 32 gramos mol. En honor al espacio voy a borrar acá para poder utilizar más parte de la diapositiva. Ya sabemos que la masa molar del metanol es 32 gramos mol. Lo voy a escribir arriba para que no se nos olvide. Entonces, Entonces lo voy a poner masa molar es 32 gramos mol. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar los moles, ¿cierto? Entonces fíjense que vamos a considerar, yo voy a decir bien, yo sé que un mol tiene 32 gramos. Recuerden que esto ustedes pueden utilizar las ecuaciones si quieren, pero a mí me gusta utilizar la regla de 3 porque considero que así uno no se equivoca. Entonces voy a poner acá 209 gramos, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que voy a hacer es poner 209 dividido 32. Vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces eso nos estaría dando aproximadamente 6,53 un mol. ¿Ya? Esta sería la cantidad, digamos, de moles que está involucrado en el proceso. Entonces voy a poner aquí calcular moles, para que no nos perdamos. Ahora, afortunadamente a nosotros nos dan la ecuación balanceada, ¿ya? Pero en un ejercicio tipo prueba, ustedes tendrían que balancear primero y después hacer el cálculo, digamos, todo este procedimiento. Entonces, en el caso 2, lo que nosotros vamos a hacer es determinar, según la estequiometría, cuántos moles se nos va a formar de dióxido de carbono, como también de agua, ¿cierto? Entonces, nos piden solamente los gramos de agua, pero vamos a hacer el cálculo de todo, ¿ya? Entonces fíjense que en este caso nosotros vamos a decir bien, como esto ya está balanceado, yo sé, voy a partir primero con el CO2, ¿ya? Voy a poner aquí CO2. Entonces yo voy a decir bien, yo sé que 2 moles de metanol, voy a partir con el metanol, voy a decir 2 moles de metanol van a producir 2 moles de dióxido de carbono, ¿cierto? Misma proporción. Entonces yo voy a decir, bueno, pero yo tengo 6,531 mol de metanol. Acá el ejercicio está súper fácil porque la relación es 2:2. Entonces yo voy a decir X moles de CO2. Entonces multiplicamos 6 por 5, o sea, 6,531 por 2 dividido 2, me queda exactamente el mismo valor. Entonces yo sé que esta cantidad, lo que me va a producir, van a ser exactamente 6,531 mol de CO2. Esto va a ser igual a X. Ahora bien, veamos el cálculo para el caso del agua. En el caso del agua es un poquito distinto. Para el agua, fíjense que acá nosotros nuevamente vamos a recurrir y vamos a decir, bien, 2 moles de metanol van a producir 4 moles de agua, ¿cierto? Entonces yo ahora voy a decir, yo tengo 6,531 mol de metanol y me van a producir X moles de agua. Así que nuevamente resuelvo la regla de 3 y voy a decir, bien, 6,531 dividido, o sea, por 4 dividido 2. Eso me estaría dando un valor final de 13,062 mol de agua. ¿Ya? Ahí ya tendríamos los dos cálculos de moles. Entonces vamos a calcular ahora la masa en el paso 3.
Entonces yo les voy a dar acá las masas molares de cada uno de los compuestos, porque como tenemos poco espacio, el agua pesa 18 gramos mol, ¿cierto? Y el CO2 pesa, el carbono pesa 12 y el oxígeno son 16, 16 por 16, o sea 16 por 2 son 32, más 12 son 44 gramos. Entonces voy a hacer el cálculo primero para el CO2 y voy a decir, bien, yo sé que un mol de CO2 pesa, entonces ustedes van a decir un mol de CO2 va a pesar de 44 gramos, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, bien, pero yo tengo 6,5. ¿Cuántos gramos pesa? Entonces serían 6,531 por 44 y estaría obteniendo una cantidad bastante grande, estaría obteniendo 287,36 gramos de CO2. Y para el caso del agua, que no me queda espacio, así que voy a tener que borrar, voy a borrar acá arriba, porque esto ya lo vimos, yo voy a hacerlo acá. Entonces, para el caso del agua, lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo. Y vamos a poner aquí agua. Vamos a poner entonces un mol de agua, va a pesar 18 gramos. Y nosotros tenemos 13 moles de agua. Fíjense la cantidad enorme de moles de agua que que tenemos. Así que nuevamente regla de 3 súper sencilla. 13,062 por 18. Y aquí estaríamos obteniendo 235,116 gramos de agua. Ahí tendríamos el ejercicio resuelto. Ahora bien, no todas las reacciones se llevan a cabo de esta manera. En general, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre durante una reacción química hay un reactivo, el cual es el que se encuentra en menor cantidad y, como bien dice acá la diapositiva, será el que va a limitar la reacción química, va a limitar cuánto se va a producir de cada producto. Esto es el reactivo limitante. Siempre va a haber un reactivo, bueno, no siempre, pero en general, siempre, la generalidad es que siempre va a haber un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Por ejemplo, en la reacción anterior, si ustedes se recuerdan, nosotros utilizamos el metanol porque nos dicen que hay un exceso de oxígeno. ¿Ya? Así que no, nos dicen, digamos, inherentemente, no se preocupe del oxígeno. El oxígeno hay mucho. Se le va a acabar antes el metanol, antes de que el oxígeno se acabe. En cambio acá, nosotros vamos a tener un caso donde hay uno de los dos reactivos que va a ser el que se va a acabar primero. Y evidentemente nos va a decir cuánto se irá a formar. Siempre el cálculo estequiométrico, y esto anótenlo bien grande por ahí, siempre el cálculo estequiométrico se lleva a cabo con el reactivo limitante. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que aquí estequiométricamente esta reacción nos dice que un mol de azufre líquido reacciona con 3 moles de flúor gaseoso para producir un mol de hexafluoruro de azufre, ¿ya? Gaseoso también. Pero imaginémonos que tengamos 5 moles de azufre y 10 moles de gas flúor. Entonces, fíjense que nos dicen que tenemos 5 moles de azufre y 10 moles de gas flúor. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se nos va a formar digamos, esto sería el momento inicial, cuando una vez que se mezclan los componentes, y al momento final, nosotros la pregunta que nos haríamos, ¿cuánto se nos va a formar de este? ¿Cuánto nos va a quedar de este? ¿O cuánto nos va a quedar de este? ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo en excedente? Entonces, para poder saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en excedente, ustedes lo que tienen que hacer es primero ver la forma del cálculo estequiométrico. Fíjense que según el cálculo estequiométrico, un mol de azufre, ¿ya? Líquido reacciona con 3 moles de flúor, ¿cierto? Esto sería como lo que nosotros nos deberíamos plantear. Entonces yo voy a partir primero con el azufre. Yo digo, bueno, yo tengo 5, ¿cierto? ¿Cuántos moles necesitaré estequiométricamente para generar la reacción completa? Entonces ustedes se dan cuenta, yo digo, bueno, 5 por 3 son 15, dividido 1 son 15. Entonces voy a necesitar 15 moles de flúor. Y si ustedes se dan cuenta, esta sería nuestra X, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo 15 moles de flúor, yo tengo 10 moles de flúor. Por lo tanto, el flúor es el reactivo limitante.
va a ser el primero en que se va a acabar antes de, digamos, de limitante. Antes de que se acabe completamente el azufre. Así que con esos moles nosotros deberíamos trabajar. Ya voy a borrar acá porque voy a necesitar espacio. Entonces, ahora que ya sabemos quién es el reactivo limitante, nosotros primero vamos a tener que considerar cuánto va a necesitar esa cantidad de flúor del azufre para poder generar la reacción química. Entonces fíjense que aquí yo anoté momento inicial, donde recién se agregan los reactivos, y momento final. Lógicamente, si la reacción es completa, fíjense que estamos trabajando con reacciones completas, nosotros deberíamos que en el momento final, una vez que la reacción se finalizó, se acabó, debería haberse consumido completo el flúor gaseoso, ¿cierto? Porque es el reactivo limitante, que es el que se va a acabar completamente. Pero nosotros no sabemos cuánto se nos va a formar de esta sustancia, ni tampoco cuánto nos va a quedar de azufre. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar lo que nos va a quedar de digamos, lo que nos va a quedar de azufre líquido. Entonces yo voy a decir, bien, yo sé que la relación es 1 mol de azufre líquido va a consumir 3 moles de flúor gaseoso, ¿cierto? Entonces yo voy a pensar, yo digo, bien, pero yo tengo 10 moles de flúor gaseoso. Por lo tanto, ¿cuántos moles voy a producir de azufre líquido? Y a todo esto los signos de interrogación de acá yo los voy a reemplazar por unos factores. Porque fíjense que yo podría decir, bien, acá voy a tener X y aquí voy a tener un 5 menos X. ¿Ya? Y fíjense que la X va a ser lo que se va a consumir de flúor realmente. Y lo otro que tenemos que tener en consideración es que es la reacción estequiométrica. Si aquí hubiera, por ejemplo, un 2, serían 2X, ¿ya? Y que ojo con eso. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a determinar justamente el valor de lo que vamos a consumir de... Entonces sería 10 por 1 dividido 3. Voy a hacer el cálculo rápido porque para no ocupar tanto espacio. Entonces sería 10 dividido 3. En otras palabras, lo que nosotros vamos a estar consumiendo de azufre serían 3,33 moles, ¿cierto? Esto sería lo que nosotros necesitamos para producir la reacción química. Este sería el valor de X, ¿ya? Entonces acá tenemos el valor de X y podemos reemplazar. Fíjense que yo voy a decir, bien, entonces yo voy a poner 5 menos 3,33. Me va a quedar aquí 0 moles, porque evidentemente se completan, digamos, en la totalidad. Fíjense que este valor de X que acabo de determinar sería exactamente el valor de acá, porque la relación es 1:1, ¿ya? De hecho lo podemos comprobar. Fíjense que para el 2, si yo quisiera calcular la cantidad, sería exactamente lo mismo, porque yo diría, bien, evidentemente serían 3 moles de flúor gaseoso. Me va a producir 1 mol de hexafluoruro de azufre gaseoso. Y yo tengo exactamente 10 moles. Fíjense que la relación es exactamente la misma, ¿ya? Entonces evidentemente bastaría con que yo volviera a dividir por 3 y nuevamente voy a obtener el mismo valor. Entonces ya sé que voy a obtener 3,33 moles de hexafluoruro de azufre y digamos una vez que la reacción se terminó, me quedarían 1,67 moles de azufre líquido, 0 moles de flúor gaseoso y 33 moles que me estarían formando de hexafluoruro de azufre. Ahí está el cálculo bien hecho. Veamos otro ejercicio. Ahora nos dan las masas. Aquí ya se pusieron un poquito más complejos, así que nos dan las masas para que nosotros calculemos los moles. Nos dan la masa de amoníaco y también nos dan la masa de dióxido de carbono. Entonces fíjense que nosotros primero deberíamos calcular las masas molares. Yo lo voy a poner arriba por temas de espacio. El nitrógeno pesa 14, ¿cierto? El hidrógeno pesa 1, entonces sería 14 más 3, son 15 y 6, 17. Son 17 gramos mol. Y la masa molar del dióxido de carbono, ya habíamos dicho que eran 44 gramos mol, ¿cierto? Entonces como paso 1, voy a poner aquí muy chiquitito, vamos a determinar los moles, ¿cierto? Entonces vamos a partir con los moles de amoníaco, ¿ya? Porque recuerden que no podemos utilizar masa porque la masa es una propiedad extensiva de la materia. Depende de la cantidad de masa y también depende del estado de agregación. Entonces, amoníaco serían
Sabemos que un mol va a producir, o sea, equivale a 17 gramos. Entonces yo tengo 637,2 gramos. X, ¿cierto? Reemplazamos y serían 637,2 dividido 17. Y acá nos quedan 37,48 mol. Eso sería para el amoníaco. Veamos para el caso del dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono, un mol va a tener una masa de 44 gramos mol, ¿cierto? O sea, perdón, 44 gramos. Y yo tengo 1142 gramos de dióxido de carbono. X mol. Entonces 1142 dividido 44 y nos quedan 25,95 moles. Ya tenemos todos los moles calculados. Entonces, fíjense que la reacción estequiométrica nos dice que voy a poner el 2. Nos dice que 2 moles de 2 moles de amoníaco reaccionan con un mol de CO2, ¿cierto? Vamos a determinar, perdón, de col. Un mol de CO2. Vamos a determinar ahora cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en excedente. Entonces yo voy a partir primero con el amoníaco. Yo voy a decir, bueno, yo tengo 37,48 moles de amoníaco. Estequiométricamente, ¿cuántos moles de CO2 necesitaré? Fíjense que 37,48 dividido 2 nos da un valor de 18,74. 18,74 moles de CO2. Entonces observen que yo para poder consumir esa cantidad de amoníaco necesito 18 y tengo 25. Por lo tanto, el amoníaco es el reactivo limitante, ¿ya? Y el CO2 sería el reactivo en excedente. Entonces, todos los cálculos estequiométricos vamos a tener que hacerlo con el reactivo limitante, con el amoníaco. Entonces nosotros vamos a establecer la siguiente proporción. Vamos a decir, ok, voy a poner ahí. Entonces vamos a establecer ahora cuánto nos debería quedar. Sabemos que en condiciones normales, voy a volver a reescribir la ecuación, más CO2 para producir más. Entonces tenemos también la proporción que es 2. Ok, entonces tenemos que inicialmente, en condiciones iniciales, si nosotros partimos a tiempo cero, vamos a tener de amoníaco 37,48 moles. De CO2 tenemos 25,95 moles. Y inicialmente tenemos 0 moles de... ¿ya? Y también tenemos 0 moles de agua. Entonces ahora establecemos qué debería pasar en las condiciones finales. Evidentemente, si la reacción es completa, como está escrita en la pizza, o sea, en la diapositiva, el amoníaco se nos va a consumir al completo. Sabemos que vamos a tener que restarle una cantidad determinada a el dióxido de carbono, que ya la conocemos, que son 18,74, y también sabemos que se nos va a producir X cantidad de, digamos, de esta sustancia y X cantidad de agua. Entonces, si nosotros realizamos el cálculo estequiométrico a largo plazo, ya sabemos cuánto será X, porque evidentemente ya hicimos el cálculo de las proporciones. Entonces nosotros ya más o menos, si nos fijamos en la estequiometría, como es todo 2 es a 1 es a 1 es a 1, entonces ya podríamos determinar más o menos cuánto debería formársenos de cada componente. Fíjense que en esta manera yo voy a decir, ok, yo voy a restarle acá 18,74. Sé que de esta sustancia también se nos va a formar 18,74 y también 18,74 moles. Y 25,95 menos 18,74 es equivalente a 7,21. Entonces nos quedarían 7,21 moles. Entonces después nos dice cuánto se formará de ambos productos. Ya sabemos cuánto se formarán de ambos productos. Ambos productos se formarán 18,74 moles. ¿Y cuánto reactivo quedará en exceso? 7,21 moles. Fíjense que aquí nos dicen que lo dejemos en gramos, así que lo vamos a dejar en moles, ¿ya? Veamos otro caso. Acá nos dice que el óxido de manganeso 4 reacciona con ácido clorhídrico mediante la siguiente ecuación. Considere que se lleva a cabo la reacción química con 0,86 moles de dióxido de manganeso, ¿ya? Y fíjense que nos dicen que se está llevando a cabo con 48,2 gramos de ácido clorhídrico. Ahí nos tiraron a partir, nos quisieron, digamos,
un poco complicar la pista porque nos pusieron en gramos, ¿cierto? Pero la masa molar del ácido clorhídrico es 36 gramos mol. Entonces evidentemente ahí ya nosotros podríamos hacer inmediatamente el cálculo. Podríamos decir, bueno, si tenemos 48,2 gramos, yo esto lo podría dividir por justamente la masa molecular del ácido clorhídrico. Entonces serían 48,2 dividido 36. Esto me va a quedar 1,33 moles. Lo vamos a dejar con 2 cifras decimales para respetar el cálculo. Entonces, a tiempo cero, cuando recién la reacción comienza, yo voy a tener 0 moles de todas estas sustancias, pero una vez que haya finalizado la reacción, una de estas sustancias se me va a eliminar, ¿ya? Todavía no sabemos cuál, pero efectivamente va a haber ahí un cambio, ¿cierto? Entonces vamos a probar realmente cuánta es la cantidad que vamos a necesitar de ácido clorhídrico. Vamos a hacer la prueba primero con el dióxido de manganeso. Yo voy a decir, bien, un mol de MnO2 de dióxido de manganeso van a producir va a reaccionar con 4 moles de HCl. Pero yo no tengo un mol, yo tengo 0,86. ¿Cuántos moles necesitaré? Entonces sencillamente reemplazamos, decimos 0,86 por 4 dividido 1, evidentemente son 3,44. Voy a necesitar 3,44 moles de HCl. Entonces fíjense que inmediatamente nosotros decimos, no, el que va a ser el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, ¿ya? Porque necesitamos 3,44 moles de HCl, ¿ya? Y nosotros tenemos solamente 1,33. Así que el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces el reactivo que se va a consumir primero es el ácido clorhídrico. Es decir, una vez que haya transcurrido la reacción química, va a quedar en, digamos, 0. Luego, para determinar cuánto se nos va a formar de cada producto, vamos a decir, bien, a este se habría que restarle una X, que va a ser dependiendo del cálculo estequiométrico. Fíjense que se nos va a producir acá X, X y X, ¿cierto? Porque todos los cálculos son, en este caso, tienen un coeficiente estequiométrico de 1. Recuerden que si hubiera un coeficiente estequiométrico ahí, digamos, de 2, tendríamos que hacer nuevamente poner el cálculo ahí como 2X, ¿ya? Entonces bien, hagamos el cálculo para saber cuánto nos va a quedar y cuánto se nos va a formar de cada uno de los productos. Sabemos entonces que tenemos 1,33. Lo voy a hacer aquí en esta parte más chiquitito. Entonces yo voy a decir, bien, yo tengo un mol de MnO2 y se me van a formar 4 mol de HCl. Pero yo no tengo 4 mol, sino que tengo 1,33. Y acá voy a tener X moles, ¿cierto? Entonces voy a sencillamente multiplicar 1,33 y lo voy a dividir por 4 y voy a quedar en un valor de 0,647 moles. Esta sería la cantidad. Voy a dejarlo con 2 cifras decimales para respetar el orden. Voy a tener 0,65 moles, ¿cierto? Entonces sencillamente vamos a reemplazar, vamos a eliminar acá los factores. Vamos a decir que 0,86 menos 0,65, ¿cierto? Aquí hay 0, acá voy a tener con 0,65 moles, porque fíjense que el cálculo es exactamente el mismo, porque se respeta la estequiometría. Recuerden nuevamente que eso también debería involucrar las proporciones, ¿ya? O sea, si hubiera un 2 habría que multiplicar ahí por 2. Entonces tendríamos 0,86 menos 0,65. Y nos van a quedar 0,21 moles de dióxido de manganeso. Y ahora nos pide que calculemos en gramos cada uno de los productos. ¿Ya? Y aquí hay que acordarse de las masas molares. Vamos a partir con las más sencillas. Primero con cloro. Sabemos que el cloro tiene una masa molar de 35, ¿cierto? Por lo tanto, la masa molar del gas cloro, lo voy a ir poniendo acá, sería 70 gramos mol, aproximadamente. ¿Cierto? Entonces nosotros podríamos hacer la proporción o podríamos sencillamente multiplicar. Como lo estamos haciendo rápido, vamos a multiplicar. Entonces tenemos acá, se nos estarían formando 45,5 gramos. Veamos en el caso del agua. Sabemos que el agua tiene una masa molar de 18 gramos mol. Por lo tanto, 0,75 por 18 nos queda 11,7 gramos. Bien, y finalmente, por ejemplo, para el caso del cloruro de manganeso, el manganeso pesa 55,
Así que vamos a decir 55 más 35 más 35, tenemos 125 gramos. Entonces el dióxido de manganeso es 125 gramos mol. Entonces sencillamente multiplicamos 0,65 por 125 y nos queda 81,25. 81,25 gramos. Y bien, hasta aquí llega nuestra clase con los conceptos básicos de reacciones químicas y seguiremos la próxima clase con disoluciones. Espero que los contenidos hayan quedado claros, nos vemos en la siguiente clase. Saludos.